Una joven monja transcribe la carta que divulga un secreto que ha guardado desde su infancia. Pero el Vaticano teme que el explosivo contenido de la carta pueda conmocionar el mundo y decide mantenerlo oculto durante casi 50 años. Hace casi un siglo fuimos advertidos de que si no cambiábamos nuestro estilo de vida, estábamos condenados. Pero ¿quién recibió esa advertencia? ¿Y quién nos advirtió? Durante miles de años, los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca a paso veloz. Esta convergencia teórica entre las profecías del juicio final y los acontecimientos que vivimos hoy en día se denomina el efecto Nostradamus, la profecía perdida de Fátima. 1917. A las afueras del pueblo de Fátima, Portugal, 3 niños pastores afirman haber visto a la Virgen María. Según la leyenda, la aparición compartió con ellos 3 secretos en clave sobre el oscuro futuro que le esperaba a la humanidad. Envuelta en misterio durante 83 años, la parte final de la profecía podría referirse al cataclismo definitivo. Una tercera guerra mundial nuclear que estallaría en el momento presente. Se ha especulado mucho acerca de este secreto. ¿Qué esconde? ¿Por qué no se revela? ¿Acaso habla del fin del mundo? El secreto tenía que ver con fenómenos tan devastadores que podrían significar el fin del mundo tal y como lo conocemos. Trataremos de averiguar si los 3 secretos de Fátima están relacionados con acontecimientos reales sucedidos en nuestro pasado. Y si la tercera y última profecía describe un mundo futuro ahogado por las llamas de la Tercera Guerra Mundial. Si otras profecías confluyen en algún punto con esta teoría, podríamos estar ante la prueba del efecto Nostradamus. Primavera de 1917. El derramamiento de sangre, las enfermedades y la muerte provocados por la Primera Guerra Mundial sacuden Europa. En estos, los más tristes de los tiempos, llegan noticias de un mensaje quizás entregado por algún emisario de Dios. La gente sabía que algo pasaba allí, algo sobrenatural. El 13 de mayo, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos más pequeños, Jacinta y Francisco Marto, paseaban por el Prado. Según su testimonio, de repente vieron una luz cegadora. Una figura celestial apareció sobre una nube ante ellos. Lucía lo recuerda así. Una mujer vestida toda de blanco que brillaba más que el sol. Le preguntaron quién era, y ella dijo que Nuestra Señora. Le preguntaron que de dónde venía, y ella contestó que del cielo. Y luego le preguntaron qué quería, y les respondió que quería que volviesen todos los días 13 de cada mes. A partir de entonces, desde mayo hasta octubre, Nuestra Señora se les apareció cada día 13 y fue transmitiéndoles un importante mensaje. Según los creyentes, en el fondo de ese mensaje había una advertencia para la humanidad. Dios estaba enfadado con nuestro estilo de vida pecaminoso y el castigo sería la guerra y la aniquilación. La Virgen les prometió a los niños que si volvían cada día 13, iría desvelándoles cómo podría la humanidad ser redimida. Los niños accedieron a volver puntualmente para recibir instrucciones. Según la historia, después de la primera visita de María, Lucía decidió mantener el secreto. Pero Jacinta, la más pequeña, no fue capaz de contener su emoción y se lo contó a su madre. Enseguida los rumores empezaron a circular. A pesar de la profunda tradición religiosa del pueblo, muchos dudaban de la historia de los niños. Una vez que empezó a correrse la voz, muchos fueron los que no le concedieron crédito por considerarlo fantasías infantiles. Pero incluso sometidos a un exhaustivo interrogatorio, los testimonios individuales de los niños guardaban una coherencia sorprendente. Todos recordaban perfectamente detalles minuciosos del encuentro, algo nada habitual en niños tan pequeños. Siempre se mantuvieron fieles a la misma versión de los hechos. Eso sembró la duda en muchos descreídos, porque se preguntaban cómo 3 niños tan pequeños, amenazados incluso de muerte para que confesaran, podían seguir defendiendo su historia si no era cierta.
Al mes siguiente, unos cuantos vecinos del pueblo acompañaron a los niños hasta el prado para comprobar si la Virgen aparecía como había prometido. Según los testimonios posteriores, algunos fueron con el ánimo de desacreditar a los niños, muchos más con intención verdadera de creer, pero lo único que vieron fue a los niños sumirse en un trance durante la supuesta aparición de María. Aún así, con el paso de las semanas, el interés creció. La muchedumbre era cada vez más numerosa. Cada vez había más gente que creía, a pesar de no ver nada. Según los niños, el 13 de julio de 1917, la fecha de la tercera supuesta visita, María cumplió su promesa de revelar a la humanidad en pecado la manera de ser redimida y los horrores que nos esperaban si por el contrario elegíamos seguir ofendiendo a Dios. Parece que anunció a los niños 3 profecías secretas que no debían desvelar a nadie hasta que llegara el momento oportuno. La revelación de estos secretos debería esperar décadas, pero Lucía sabría cuándo habría llegado el momento. Nadie creería en los mensajes a menos que existieran pruebas irrefutables de que procedían del cielo. Los niños le dijeron a la Virgen: tratamos de que la gente nos crea, pero no lo hacen. Es muy difícil. Y la Virgen les contestó: el 13 de octubre, en torno a las 12, realizaré un milagro para que todo el mundo lo vea. Ese día, el mismísimo día de la visita definitiva, los testimonios sugieren que allí se congregaron unas 70.000 personas procedentes de todo Portugal, que, empapadas de lluvia, esperaban sobre la tierra fangosa, y confirmaron haber sido testigos de lo que acabó conociéndose como el milagro del sol. Mi abuelo lo describía como que los cielos se abrieron y ahí estaba el sol, con unos colores preciosos, espléndidos, que fue como si el sol bailara. Así lo describía él. El sol bailó a su alrededor. Algunos creyeron incluso que se trataba del fin del mundo. En un radio de kilómetros, la gente pudo contemplar esta maravillosa señal en el cielo. Fue vista por otras 15.000 personas en la periferia, a unos 32 kilómetros alrededor del lugar. Ninguno estaba borracho ni nada de eso. Tuvo que ser algo realmente cataclísmico para explicar tal invasión de histeria colectiva. No hay constancia fotográfica de la supuesta aparición, y la mayoría de los expertos coinciden en afirmar que, apoyándonos en las normas de la física que rige el universo, es simplemente imposible que el Sol zigzagueara. Desde un punto de vista científico, puedo decirles que físicamente aquello no ocurrió. El Sol no puede variar su índice de rotación. No puede cambiar su posición en ningún sentido, porque si eso ocurriera, la vida en el planeta Tierra se hubiera extinguido inmediatamente. No estoy negando su experiencia, sino el modo en que la han interpretado. Aún así, el Vaticano, la institución católica más importante del mundo, mantiene hasta la fecha una posición clara respecto a los insólitos acontecimientos que sucedieron aquella lluviosa tarde de sábado. La Iglesia es tremendamente cauta a la hora de determinar si existen o no motivos para creer en que aquella aparición se produjo realmente, y llevan a cabo minuciosas evaluaciones para proteger su credibilidad. El milagro del sol que se obró el 13 de octubre de 1917 fue tan profundo y presenciado por 70.000 testigos que la Iglesia lo considera cuestión de intervención divina. La Iglesia acepta que fue un milagro. Un año después de las supuestas apariciones, una epidemia de gripe asoló Europa. Los 2 pastorcillos más pequeños terminaron sucumbiendo a la enfermedad sin haber revelado jamás ni una palabra de las profecías secretas. Pero la niña mayor, Lucía, sobrevivió y varios años después ingresó en un convento. No fue, no obstante, hasta la publicación de sus memorias en 1941 cuando la hermana Lucía presintió que había llegado el momento de desvelar el contenido completo del así llamado primer secreto. Nuestra Señora nos mostró un inmenso mar de fuego que parecía estar bajo la tierra. Sumergidos en ese fuego había demonios y almas con forma humana, como ascuas incandescentes, como negras o de bronce, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación.
Nuestra Señora nos dice que todos vamos a encontrar la muerte y seremos juzgados si perpetuamos este estilo de vida disoluto, pecaminoso. Moriremos sin contar con la gracia de Dios, habiéndolo ofendido, y estaremos perdidos. Creo que ese es el motivo por el que Dios permitió a aquellos niños ver el infierno. Según el testimonio de Lucía, las aterradoras imágenes del infierno reveladas a los niños se parecen asombrosamente a la descripción que del infierno hace el polémico libro del Apocalipsis de la Biblia. Los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El libro del Apocalipsis termina con aquellos que han pecado quemándose en ese mismo infierno, el descrito en el primer secreto de Fátima. Hay quienes defienden más bien que el primer secreto es una profecía sobre la Primera Guerra Mundial, una guerra que conmocionaba a Europa en la misma época en que la profecía fue supuestamente revelada a los niños, 1917. Es posible que esta profecía tuviera algo que ver con la carnicería de la Primera Guerra Mundial, donde había batallas, donde se utilizaban proyectiles potentes y gases que mataban a cientos de personas. Según Lucía, María les dijo: esta guerra terminará, pero una mucho más sangrienta habrá de llegar. Si su advertencia contra el ateísmo no es escuchada, ¿en qué medida podría su profecía de esta siguiente gran guerra estar relacionada con un tercer secreto aún más mortal?